Cuando una mujer empresaria negra llega a un prestigioso hotel de lujo para disfrutar de una merecida estancia, espera recibir un servicio y una hospitalidad de primer nivel. Lo que ella no espera es que la rechacen en la recepción, que le regalen una sonrisa condescendiente, un prejuicio apenas disimulado y una excusa endeble. Pero rápidamente se da cuenta de que esto no fue un error, fue intencional. Con una compostura inquebrantable, se retira, no en señal de derrota, sino con un plan. Uno que cambiará el hotel para siempre. Reflexionemos sobre esta historia real. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificación para más historias diarias como esta. No olvides contarnos desde dónde estás viendo en los comentarios, nos encantaría escuchar tus pensamientos. Selena Vaughn salió del elegante automóvil negro y pisó el camino de piedra pulida del Celestial Grand. El hotel era un faro de exclusividad, un lugar donde solo los más adinerados, los mejor conectados y los más poderosos acudían para disfrutar de lo último en lujo. Fuentes majestuosas caían en cascada en el centro de la entrada circular, cuyos suaves y rítmicos chapoteos se mezclaban con el quieto murmullo de la ciudad que había más allá. Altas palmeras alineaban las impecables aceras, moviendo sus hojas al compás de una suave brisa nocturna. Los botones, vestidos impecablemente con uniformes azul marino planchados, se desplazaban con una eficiencia silenciosa, saludando a los huéspedes con un nivel de formalidad que rozaba la reverencia. Selena observaba todo con una mirada medida. Sus ojos agudos escaneaban la entrada del hotel con la facilidad práctica de alguien que hace tiempo dejó de dejarse impresionar por la ostentación. Ya lo había visto todo antes. Opulencia, exclusividad, espacios diseñados para recordarle a la gente que el poder pertenecía a unos cuantos. Esto no le era nada nuevo. No después de años de ser una de las empresarias más influyentes del mundo, ni después de haber construido Vaughn Enterprises desde cero, transformando una modesta firma de inversiones en un imperio que abarcaba bienes raíces, hospitalidad y mercados globales. El lujo ya no era una novedad, simplemente era el estándar que ella había llegado a esperar. Aún así, podía apreciar la estética, la atención al detalle, la curaduría deliberada de una atmósfera destinada a desprender perfección. El largo vuelo había sido agotador, y por una vez, Selena había optado por la comodidad en lugar de su habitual atuendo de negocios a medida. Iba vestida de manera casual, jeans oscuros, un suéter ceñido de cachemira y su par favorito de tenis de diseñador. Su cabello natural, recogido en un moño desenfadado, enmarcaba un rostro que irradiaba una autoridad serena. Esa noche no sintió la necesidad de vestirse para impresionar. Estaba allí para descansar, para disfrutar de un breve respiro antes de una importante cumbre de inversiones al día siguiente. Sin embargo, a pesar de su apariencia relajada, había en ella una presencia innegable. Algo en la manera en que se portaba, en la confianza callada de sus movimientos, que exigía atención. Al entrar en el Celestial Grand, fue recibida de inmediato por una ráfaga fresca de aire acondicionado y el murmullo discretamente sofisticado de una conversación refinada. El vestíbulo del hotel era una obra maestra de elegancia discreta, con techos abovedados que se elevaban altísimamente, candelabros arrojando un resplandor cálido y dorado, y cómodos asientos de terciopelo dispuestos en grupos íntimos. El aroma de orquídeas recortadas recién lozano se mezclaba con la leve fragancia de un espresso gourmet proveniente del café interno, creando una atmósfera de indulgencia contenida y mesurada. Cada detalle había sido diseñado meticulosamente para hacer sentir a los huéspedes que formaban parte de la élite. Selena caminó hacia la recepción, donde un joven con un traje impecablemente entallado se encontraba detrás del elegante mostrador de mármol. Su placa de identificación decía Brian Lewis y estaba tecleando en la computadora con una expresión de profunda concentración, aunque Selena, por su experiencia, sabía que era más para mostrar que por necesidad. Apenas le lanzó una mirada cuando se detuvo frente a él. «Buenas noches», dijo Selena con suavidad, en un tono educado pero firme. «Tengo una reservación a nombre de Selena Vaughn». Los dedos de Brian se detuvieron un momento sobre el teclado antes de que finalmente levantara la vista, su mirada recorriéndola en un breve instante de evaluación. Fue tan sutil, tan imperceptible, que alguien menos atento podría pasárselo por alto, pero Selena había pasado toda una vida leyendo ese tipo de microexpresiones. La forma en que sus ojos recorrían su ropa informal,
el leve endurecimiento de su postura, la neutralidad forzada en su expresión, todo estaba ahí. Un destello de algo apenas perceptible, algo que ella había visto más veces de las que podía contar. Suposiciones. No llevaba un vestido de noche costoso, no lucía logos descarados de diseñador ni estaba cubierta de joyas ostentosas. No era el tipo de huésped que él esperaba, al menos, no el tipo al que estaba acostumbrado a tratar con deferencia. La sonrisa ensayada y profesional de Brian era educada pero hueca. Permítame verificar, dijo él, con una voz que llevaba esa cadencia lenta y deliberada que hizo sonar campanillas de alerta en la mente de Selena. Se volvió a la computadora, moviendo sus dedos sobre las teclas, pero demasiado despacio, como si estuviera alargando intencionalmente el proceso. Selena lo observó de cerca, con una expresión inescrutable. Ella ya había pasado por esto antes, muchas veces. De hecho, la mirada de alguien decidiendo quién era ella antes de que siquiera hablara. La mirada de alguien que formaba suposiciones basadas en su apariencia, basadas simplemente en el hecho de que no encajaba en el molde estrecho que habían construido en su mente. Después de lo que pareció una pausa innecesariamente larga, Brian volvió a mirarla, con su sonrisa educada apretándose ligeramente en los bordes. Lo siento, señora, pero no veo ninguna reservación con ese nombre. Las cejas de Selena se fruncieron levemente, aunque mantuvo la compostura. Eso no puede ser. Mi asistente hizo la reservación hace más de un mes. ¿Podría revisar de nuevo? Brian soltó un suspiro teatral, como si ella lo estuviera incomodando, y se dispuso a teclear unas cuantas teclas más de forma ostensiblemente lenta. Pero Selena pudo notar que en realidad no estaba revisando. Sus ojos estaban desenfocados, sus movimientos deliberadamente pausados. Después de otra pausa, negó con la cabeza. No, lo siento. Nada a nombre de usted. Selena inhaló profundamente, forzándose a permanecer calmada. Esto no era nuevo, no era sorprendente, pero eso no hacía que no fuera exasperante. Intente revisar a nombre de mi asistente, Rachel Montgomery, pidió ella. Brian apenas disimuló su molestia mientras repetía el mismo proceso exageradamente lento. Tras otro momento dilatado, volvió a mirarla. No, señora. Tampoco hay reservación a ese nombre. Selena lo estudió largo rato. Podría haber sacado su teléfono, mostrarle el correo de confirmación, obligándolo a reconocer el error. Pero ella ya sabía que esto no se trataba de un error administrativo. Era otra cosa, algo más feo. ¿Hay algún gerente con quien pueda hablar?, preguntó ella, con la voz aún serena, pero con un filo de autoridad callada. Brian arqueó una ceja, su sonrisa ahora casi condescendiente. Estoy seguro de que le dirán lo mismo, señora. Pero si desea esperar, puedo ver si hay alguien disponible. Selena asintió lentamente, notándose que su paciencia se estaba agotando. Gracias. Brian tomó el teléfono, y Selena pudo percibir el cambio en su tono al hablar con alguien al otro lado. La sutil despreocupación, la falta de urgencia. Un huésped pidiendo hablar con un gerente, con una voz que daba a entender que ella era una molestia más que una cliente valiosa. Colgó y le dio otra sonrisa hueca. Alguien vendrá con usted en breve. Selena se alejó del mostrador y caminó hacia uno de los lujosos sofás del vestíbulo. Se sentó, cruzando las piernas, con la espalda recta. Podía sentir las miradas de otros huéspedes sobre ella, algunas curiosas, otras indiferentes. No era la primera vez que se sentaba en un lugar así, en un espacio que destilaba riqueza y exclusividad, un espacio donde personas como ella eran sutil y silenciosamente recordadas de que no se esperaba que pertenecieran. Mientras esperaba, dejó que su mente divagara. Volvió a donde venía, a las largas noches que su madre pasó trabajando en 2 empleos solo para mantener un techo sobre sus cabezas, a los innumerables momentos en los que fue subestimada, ignorada, pasada por alto. Y sin embargo, allí estaba. Una multimillonaria hecha a sí misma. Una mujer que había roto todos los techos impuestos sobre ella. Su teléfono vibró en su bolso, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de Rachel, verificando que todo estuviera marchando bien. Selena miró de reojo hacia la recepción, donde Brian ahora golpeaba distraídamente las teclas de la computadora, luciendo aburrido. No, pensó. Nada iba bien. Y no iba a dejar pasar esto. No esta vez. Esto no había terminado, ni de lejos. Selena se recostó contra el cómodo terciopelo del sofá del vestíbulo, con sus manos reposando suavemente sobre sus piernas, pero su mente estaba lejos de estar relajada. Su paciencia no era infinita.
Y ya había pasado suficiente tiempo esperando a personas como Brian, gente que creía poder decidir quién pertenecía a esos espacios. Volvió a mirar su teléfono, debatiéndose entre llamar a Rachel y pedirle que le enviara la confirmación de la reserva. Pero algo en su interior le decía que esto no era solo un error administrativo, era algo deliberado. Se trataba de percepción, de poder, de las sutiles e insidiosas maneras en las que a personas como ella se les descartaba. No necesitaba pruebas, necesitaba acción. Pasaron unos minutos hasta que escuchó el agudo clic de unos tacones sobre el suelo de mármol. Se acercó una mujer, de postura rígida, con una expresión profesionalmente neutra pero matizada con la impaciencia de quien ya había decidido que esa conversación era una pérdida de tiempo. Su placa de identificación decía Catherine Miller, gerente del hotel. Rubia, de mediana edad, vestida con una blusa blanca impecable y una falda lápiz azul marino, con el cabello recogido en un chignón prolijo. Ella emanaba eficiencia, control y el inconfundible aire de quien cree tener el mando en cada recinto al que entra. Selena se puso de pie al llegar Catherine, extendiéndole la mano. Catherine titubeó apenas un instante antes de tomarla. El apretón fue firme pero meramente protocolario, típico de un gesto realizado por compromiso más que por respeto. Señorita Bond, dijo Catherine con un tono cortante y una sonrisa tensa. Entiendo que ha habido un problema con su reservación. Selena mantuvo la mirada fija en la de ella, buscando señales sutiles. Catherine ya lo sabía. Lo había presintido antes de acercarse. No era la primera vez que manejaba una situación así, pero esperaba que fuera alguien más. Alguien que aceptara una disculpa corporativa y se retirara en silencio. No hay ningún problema con mi reservación, correguyó Selena con suavidad. Lo que hay es un problema con la forma en que se está manejando. Catherine parpadeó una vez, su expresión se volvió inescrutable. He hablado con la recepción y, me temo, no tenemos registro de ninguna reserva a su nombre ni del de su asistente. Y, desafortunadamente, estamos a tope de ocupación. La mandíbula de Selena se tensó levemente. Lo había anticipado. Siempre era el mismo guión, las mismas excusas, la misma evasión cuidadosa del tema de la discriminación directa. Están llenos, repitió Selena con voz serena. Sí. Eso es interesante, dijo Selena, ladeando levemente la cabeza. Porque revisé su página web antes de llegar y mostraba disponibilidad para la suite penthouse, así como varias habitaciones ejecutivas. Un destello. Solo un fugaz destello de algo en los ojos de Catherine antes de que se recomponiera. Nuestro sistema se actualiza en tiempo real. Es posible que esas habitaciones se reservaran justo antes de que usted llegara, explicó Catherine. Selena expulsó lentamente el aire por la nariz. Y sin embargo, usted no comprobó. La sonrisa de Catherine era cortés, pero detrás de ella había algo condescendiente, una firmeza patronizadora. Le aseguro, señorita Vaughn, que si tuviéramos disponibilidad estaríamos encantados de atenderla. Pero, desafortunadamente, no puedo hacer nada. Selena la estudió largamente, sopesando sus opciones. Podría presionar más, exigir ver los registros de reservaciones, llamar a Rachel para que le enviara la confirmación en ese mismo instante y obligarlos a admitir su error. Pero ya había jugado ese juego antes, y nunca se trató de demostrarles que estaban equivocados. No, pensó. No esta vez. Selena sonrió. Una sonrisa lenta y cómplice que hizo que la postura de Catherine cambiara ligeramente, como si intuviera algo que no terminaba de comprender. «Qué pena», dijo Selena, con una voz que dejaba entrever algo indescifrable. «Tenía muchas ganas de disfrutar mi estancia». Catherine asintió con simpatía practicada. «Lamento mucho el inconveniente». Selena siguió sonriendo. «Oh, no hace falta disculparse», replicó con ligereza. «Encontraré otro lugar». Y con eso giró sobre su talón, ejecutando una salida tan controlada y elegante como cada uno de sus movimientos. Pero en el momento en que salió, con la cálida brisa nocturna acariciando su piel, sacó su teléfono y marcó el número de Rachel. Selena respondió de inmediato la voz de Rachel. ¿Todo bien? Selena se acomodó en el asiento trasero de su automóvil de espera, respondiendo con voz calma pero cargada de un filo agudo. No, no está bien. Rachel guardó silencio por medio segundo, y luego, con tono totalmente profesional, dijo, «¿Qué necesitas?» «Investiga todo lo que puedas sobre el Celestial Grand», ordenó Selena, mientras sus dedos tamborileaban levemente sobre el reposabrazos de cuero. «¿La propiedad? Los estados financieros, los activos, los pasivos. Si hay alguna debilidad, quiero saberlo».
Rachel no dudó. Entendido. Te responderé en la próxima hora. Selena terminó la llamada y miró por la ventana polarizada mientras el automóvil se alejaba de la fachada luminosa del Celestial Grand. Ellos creyeron que le habían negado una habitación. Ni idea tenían de lo que en realidad le habían dado. Una misión, un objetivo, y muy pronto, una nueva propiedad para agregar a su imperio. Selena se sentó en la parte trasera de su automóvil, trazando con sus dedos patrones ausentes contra el frío cuero del asiento, mientras las luces de la ciudad se difuminaban por la ventanilla. El distante murmullo del tráfico llenaba el silencio, pero su mente estaba concentrada, aguda, ya 3 pasos adelante. Había pasado años perfeccionando ese tipo de autocontrol, la habilidad de apartar la emoción en favor de la estrategia. Desconvertir un insulto en una oportunidad. Esto no era diferente. Su teléfono vibró en su palma, y al mirar la pantalla, vio Rachel Montgomery, justo a tiempo. Contestó con un simple: háblame. Rachel no perdió tiempo en formalidades. He extraído los reportes financieros iniciales del Celestial Grand y del Sterling Hospitality Group. Tenías razón, es un desastre. Selena esbozó una leve sonrisa. Continúa. El Sterling Hospitality ha estado luchando durante los últimos 2 años, prosiguió Rachel, con voz enérgica y eficiente. Se expandieron de manera demasiado agresiva, adquirieron algunas propiedades de bajo rendimiento y ahora están perdiendo dinero a borbotones. El Celestial Grand es uno de sus locales insignia, pero las tasas de ocupación han ido cayendo de manera constante. Mala administración, pésimo servicio al cliente, un sinfín de quejas en línea sobre prácticas discriminatorias, lo que, claro, no es nada bueno para su imagen de marca. Selena ladeó la cabeza, considerando. ¿Qué tan grave es? Grave, confirmó Rachel. Por lo que veo, sus ganancias trimestrales han bajado casi 20% en comparación con el año anterior. Han estado vendiendo activos en silencio, probablemente para mantenerse a flote. Si actuamos rápido, podríamos quitarnos el Celestial Grand de sus manos antes de que se den cuenta de la magnitud de la ventaja que tenemos. Selena tamborileó sus uñas contra la pantalla del teléfono, pensando. Había esperado que el hotel tuviera algunos problemas operativos. La mala administración era evidente desde el momento en que entró, pero este nivel de vulnerabilidad superaba sus expectativas. No solo estaban en problemas, estaban desesperados. ¿Con quién debo hablar?, preguntó ella. El director ejecutivo del Sterling, Richard Sterling. Es de la vieja guarda, heredó la empresa de su padre, pero no es precisamente del tipo visionario. Le interesa más mantener las apariencias que tomar decisiones inteligentes de negocios. Si presionamos de la manera correcta, se rendirá. Selena esbozó una leve sonrisa maliciosa. ¿Y a qué te refieres con la manera correcta? Les haremos creer que están recibiendo una salvación, explicó Rachel con sencillez. Una salida fácil, antes de que sus accionistas comiencen a hacer preguntas a las que no puedan responder. Selena se recostó, dejando que la información calara. Esto ya no se trata solo de venganza. Es una oportunidad de negocio perfecta. La posibilidad de adquirir un activo valioso a una fracción de su valor, de tomar lo que está roto y transformarlo en algo rentable. Y más que nada, se trata de poder, de control, de recordarle a personas como Brian Lewis y Catherine Miller que ellos no tienen la facultad de decidir quién pertenece. Ella tomó su decisión. Agenda una reunión, indicó. Quiero que esté agendada en menos de 24 horas. Rachel no dudó. Hecho. Selena terminó la llamada y contempló el horizonte urbano, con los altos edificios de cristal reflejando el brillo dorado de las farolas. Esto era lo que hacía mejor. No combatía batallas en el instante, las libraba en la sala de juntas, en contratos y adquisiciones, de esa manera callada y despiadada que no dejaba lugar a discusión. Catherine y Brian se habían equivocado. Ahora, estaban a punto de descubrir exactamente lo que esa equivocación les iba a costar. A la mañana siguiente, Selena Vaughn se despertó temprano, mientras la ciudad aún se envolvía en el suave silencio del amanecer, de pie junto a las ventanas de piso a techo de Suite Penthouse. El horizonte se extendía ante ella, un brillante testamento del poder y la ambición, pero su mente ya estaba en otra parte. Enfocada en el primer movimiento de lo que sería un juego cuidadosamente orquestado. No estaba allí solo para comprar un hotel. Estaba allí para tomar algo que una vez trató de rechazarla y remodelarlo a su imagen. Cuando se sentó en la larga mesa de conferencias de vidrio en su oficina en casa, su equipo ya se había reunido en una videollamada.
Los rostros impecablemente profesionales de su círculo interno llenaban la pantalla. Anthony Delgado, su abogado principal, siempre agudo y analítico. Rachel Montgomery, su asistente y mano derecha, un modelo de eficiencia fría. Y Gregory Shaw, su estratega financiero, hojeando documentos en su tableta mientras ya calculaba los números. Muy bien, dijo Selena, con voz suave, pero portando ese sutil filo de mando que hacía que la gente se sentara más derecho al hablar. ¿En qué punto estamos? Rachel tomó la palabra. La reunión con Sterling está agendada para esta misma tarde. Será privada, sin medios ni inversionistas externos, solo usted, él y su director financiero, Elliot Gardner. Según lo que logré averiguar, ellos creen que usted vendrá como una potencial inversora, no como una compradora total. Así lo han enmarcado. Selena arqueó una ceja ligeramente. Interesante. No quieren admitir lo mal que están. No públicamente, intervino Anthony. Pero los números no mienten. Pedí a mi equipo que profundizara en los estados financieros del Sterling Hospitality. Han estado en conversaciones discretas con varias firmas sobre la liquidación de ciertas propiedades, pero nada se ha concretado. Esto me dice que o están pidiendo demasiado o tienen reparos en desprenderse de un activo tan importante como el Celestial Grand. Si consideran financiamiento externo, significa que al menos no desean vender, todavía. Selena se recostó, pensativa. Entonces, haremos que quieran vender. Gregory asintió, ajustándose las gafas. Ya tenemos el poder de negociación. Su carga de deudas aumenta, sus inversionistas están nerviosos, y si aplicamos la presión justa, haremos que tomen la decisión sin resistencia. La clave es hacerles creer que la idea fue suya. Selena esbozó una sonrisa. Exactamente. No tenía intención de prolongar una negociación interminable. Quería cerrar el trato rápido, antes de que Sterling tuviera tiempo de marcharlo a otros o dejar que el orgullo interfiriera. Siempre había habido un balance en adquisiciones como estas. Demasiado agresivo y se rebelarían en nombre del principio. Demasiado pasivo y creerían tener la ventaja. Necesitaba que pensaran que se estaban salvando a sí mismos, que venderle a ella no era solo la mejor, sino la única opción. Rachel consultó su tableta. Si buscas un ángulo, su último informe trimestral se publicó esta misma mañana. Las ganancias están peor de lo que los analistas imaginaron. Sus acciones sufrieron un bajón justo al abrir el mercado. Selena exhaló despacio, dejando que esa oportunidad se asentara. Bien, eso nos abre la puerta. Cuando nos sentemos, quiero que Sterling sienta el peso de este momento. Quiero que sepa que tiene las espaldas contra la pared antes incluso de que hagamos una oferta. ¿Deseas que filtre algo a la prensa?, preguntó Rachel. Un poco de especulación bien colocada podría empujarlos en la dirección correcta. Selena lo consideró y luego negó con la cabeza. Aún no. Si lo hacemos público tan pronto se pondrán a la defensiva. Veamos cómo responden hoy. Y si vacilan, aplicamos presión externa. Anthony esbozó una leve sonrisa, golpeando suavemente su libreta. Me agrada. Que se sientan atrapados sin comprender quién está apretando las tuercas. Selena miró el reloj. Muy bien. Hagámoslo. Unas pocas horas después, ella llegó a la sede del Sterling Hospitality, un elegante edificio de cristal en el centro de Manhattan, que se esforzaba demasiado por proyectar una imagen de estabilidad. En cuanto puso un pie adentro, la atmósfera cambió. Sintió cómo la recepcionista se enderezó al verla, cómo los empleados la miraban de reojo mientras transitaba por el reluciente vestíbulo. Era un nombre conocido en la industria. Cuando Selena Vaughn entraba a una sala de juntas, usualmente significaba que algo estaba a punto de cambiar. Un asistente joven la escoltó hasta la sala de conferencias, donde Richard Sterling y Elliot Gardner ya la esperaban. Sterling tenía poco más de 60 años, con cabello plateado y bronceado, del tipo de ejecutivo de la vieja escuela que nunca tuvo que luchar por un lugar en la mesa. Gardner, su director financiero, era más joven, con los ojos vivaces y la atención de quien tiene la responsabilidad de apagar incendios financieros. Señorita Vaughn saludó a Sterling con suavidad, poniéndose de pie a su llegada. Un placer conocerla. Selena asintió cortésmente, estrechándole la mano antes de tomar asiento frente a él. Igualmente, aprecio que se haya tomado el tiempo. Sterling sonrió, desplegando el encanto corporativo. Cuando Rachel me contactó, me intrigó. Entiendo que está interesada en explorar oportunidades de inversión, ¿cierto? Selena dejó la pregunta en el aire por un instante, el tiempo justo para incomodarlo. Luego, sonrió levemente.
¿Interesada en oportunidades? Sí. Y creo que ambos sabemos que su empresa necesita urgentemente una. La sonrisa de Sterling se tensó apenas. Simplemente estamos en un proceso de reestructuración estratégica. El mercado ha estado difícil, pero estamos posicionados para el éxito a largo plazo. Selena ladeó la cabeza. Es una forma interesante de marcar una disminución de ingresos de 20%. Gardner se apartó incómodo en su asiento. Señorita Vaughn, seamos claros. El Sterling Hospitality no se dedica a vender activos de primera categoría. El Celestial Grand es una de nuestras propiedades insignia, y aunque hemos tenido algunos retos, confiamos en que podemos darles la vuelta. Selena exhaló lentamente, como si estuviera evaluando algo. Entonces sacó de su bolso una carpeta y la deslizó sobre la mesa. Este es un desglose de sus últimos 3 trimestres. Las proyecciones indican que sus reservas de efectivo se están agotando. Su proporción de deuda a capital está en aumento y la confianza de los inversionistas decae. Si realmente creyera en poder dar vuelta a la situación, no estaría manteniendo reuniones a puerta cerrada con 3 firmas de capital privado en los últimos 2 meses. La mandíbula de Sterling se apretó, mientras Gardner mostraba genuina sorpresa. ¿Cómo consiguió usted esos datos? Selena sonrió. Hago mi tarea. Se extendió un silencio. No quiere vender, continuó Selena, pero lo hará, porque ya se le están acabando las opciones, y cuanto más espere, peor se pondrá su posición negociadora. Le ofrezco una salida antes de que eso suceda. Sterling se recostó en su silla estudiándola. ¿Y qué es lo que exactamente me está ofreciendo? Selena juntó las manos encima de la mesa de forma impecable. Una compra directa. Una oferta en efectivo completa, sin contingencias. Cerramos en menos de 30 días. Gardner parpadeó sorprendido. Eso es un plazo agresivo. Lo es, reconoció Selena. Pero también es una garantía. Sin esperas, sin negociaciones interminables, sin riesgo de que otro trimestre decepcione a sus accionistas. Sterling la miró largo rato. ¿Realmente desea ese hotel con tantas ganas? La sonrisa de Selena fue inescrutable. Yo quiero lo que tiene valor. En este momento, usted no lo ve así. Pero dele un poco más de tiempo y lo entenderá. Dejó que sus palabras calaran, observando cómo los dedos de Sterling golpeaban levemente la mesa, como Gardner lo miraba, esperando la respuesta. Ellos aún no estaban dispuestos a admitirlo. Pero lo estarían muy pronto. Y cuando lo hicieran, ella estaría esperando. El ambiente en la sala de conferencias se llenó de una tensión tácita, el peso de la realidad presionando la fachada cautelosamente construida por Richard Sterling. Selena Vaughn acababa de presentarle la verdad en números fríos e irrefutables, y ahora solo quedaba ver si él lo aceptaba o dejaba que su orgullo lo hundiera aún más en el hoyo del que, desesperadamente, trataba de salir. Sus dedos tamborileaban suavemente sobre la mesa de caoba. Su expresión era una máscara cuidadosa de contemplación, pero Selena notó la ligera tensión alrededor de su boca, el sutil cambio en su postura. Estaba acorralado y lo sabía. Fue Elliot Gardner, el director financiero, el primero en romper el silencio. Señorita Vaughn dijo, aclarando la garganta en un intento por recobrar el control. Un cierre en 30 días es sumamente ambicioso. Necesitaríamos tiempo para la auditoría, para las aprobaciones regulatorias, para... No necesito tiempo, interrumpió Selena suavemente, con voz calmada pero firme. Ya hice mi auditoría. Mi equipo ha revisado sus estados financieros, evaluado los pasivos y trazado los planes de transición necesarios. La oferta está estructurada para moverse rápido, porque eso es lo que más le beneficia. Sterling exhaló despacio. Su mirada pasó de Gardner a ella y volvió. Aprecio su confianza, señorita Vaughn, pero debe comprender que el Celestial Grand es una propiedad con legado. Ha estado en nuestro portafolio por décadas. No puedo simplemente... Sí puede, cortó Selena, con tono más agudo y deliberado, y lo hará, porque el legado no paga deudas. El sentimentalismo no evita que sus acciones se desplomen, y la obstinación no impide que los inversionistas se retire cuando se den cuenta de que retiene una propiedad que pierde dinero más rápido de lo que puede tapar los huecos. La mandíbula de Sterling se tensó, pero él no dijo nada. No tiene otro inversionista en línea, continuó ella, observando cómo sus dedos se detuvieron, cómo Gardner se movía discretamente en su asiento. Porque de tenerlo, esta reunión ni siquiera se estaría realizando. Y si tuviera una forma de salvar este hotel, no estaría considerando mi oferta. Pero aquí estamos. Dejó que sus palabras hicieran efecto,
y el silencio se extendió el tiempo justo para remarcar el impacto. No estoy aquí para negociar contra mí misma, finalmente dijo, recostándose en su silla y exudando esa clase de control sin esfuerzo que era imposible ignorar. Esto es un trato limpio, sin contingencias, sin largos procesos de aprobación. Usted firma, y en 30 días, este problema desaparece de sus libros. La única pregunta es si desea tomar esa decisión ahora, mientras todavía tiene un poco de control, o después, cuando ya no lo tenga. Los dedos de Sterling temblaron levemente sobre la mesa. Su mente parecía correr con las implicaciones. Quería pelear, discutir, rebatir solo para salvar su ego, pero no podía. No contra ella. Garner aclaró la garganta de nuevo, incómodo. Si vamos a considerar esta oferta, necesitaremos revisar los términos a detalle. Por supuesto, respondió Selena con naturalidad, como si no acabara de desmantelar cada argumento. Haré que mis abogados le envíen la documentación al final del día. Pero no pretendamos que esto sea un sí. Es cuestión de cuándo. La mirada de Sterling se endureció, pero había algo más allí. Resignación. Había perdido esta batalla antes de entrar en la sala, simplemente no lo había comprendido aún. Finalmente él exhaló, frotándose la sien. Bien, envíe la documentación, la revisaremos. Selena sonrió levemente, sabiendo muy bien que revisar sería poco más que una formalidad en ese punto. La decisión ya estaba tomada. Un gusto hacer negocios con usted, dijo mientras se levantaba con elegancia, extendiendo la mano. Sterling dudó un par de instantes antes de tomarla. Su apretón era firme, pero no poseía la confianza de aquel primer encuentro. Al salir de la sala de conferencias, Rachel ya esperaba en el pasillo con el teléfono en mano. Alzó una ceja al ver la expresión de Selena. Se rindieron, aseguró Selena con sencillez. Rachel esbozó una sonrisa mientras abría una carpeta en su tableta. Le dije que lo harían. Activen al equipo legal, ordenó Selena mientras caminaban hacia el elevador. Quiero que los contratos estén en su correo en la próxima hora. Cerraremos esto rápido. Rachel asintió, ya tecleando instrucciones. ¿Y después? Selena se metió al elevador, las puertas deslizándose detrás de ella en un suave murmullo, su reflejo mirándola en las paredes espejadas del moderno ascensor. Entonces dijo con voz suave pero segura, cargada de la solemne certeza absoluta. Volvemos a cruzar esas puertas, pero esta vez como dueñas. 30 días después, la tinta estaba seca. Los contratos fueron firmados, los fondos transferidos y el Celestial Grand dejó de pertenecer al Sterling Hospitality. Ahora era suyo. Selena Vaughn había construido un imperio, sabiendo exactamente cuándo atacar, reconociendo el momento en que el poder cambiaba y dando un paso al frente para tomar el control antes de que cualquiera notara que la balanza se había inclinado. Y ahora, mientras su vehículo se detenía frente a la fachada resplandeciente del Celestial Grand, sentía el peso de ese poder instalándose firmemente. La entrada se veía igual que la noche en la que la rechazaron. Fuentes imponentes aún caían en cascada, las altísimas palmeras seguían alineando las aceras y los botones se movían con precisión ensayada. Pero algo había cambiado. La energía era diferente, porque ahora ella era a quien ellos debían servir. Mientras la conductora abría su puerta, Selena salió con una gracia medida, vestida con un traje negro a la medida que resaltaba perfectamente su figura, y una blusa de seda impecable debajo. Eligió ese atuendo con deliberación. Elegante, poderosa, imponente. No estaba allí como huésped, estaba allí como la mujer dueña de todo aquello sobre lo que esas personas creían tener control. Rachel la esperaba ya en la entrada, con una tableta en mano y una expresión aguda y cómplice. «Bienvenida a tu hotel», murmuró mientras Selena se acercaba. Selena dejó que una lenta y deliberada sonrisa curvara sus labios. Manos a la obra. Entró a través de las puertas de cristal, adentrándose en el mismo vestíbulo donde, en otra ocasión, la habían rechazado, donde Brian Lewis apenas había levantado la vista de su computadora antes de decidir que ella no pertenecía. Ahora, el mismo espacio se sentía distinto. Las conversaciones en voz baja se detenían a medida que la gente la reconocía. Los empleados levantaban la mirada, con los ojos un poco abiertos y una nerviosidad apenas perceptible. Los huéspedes todavía no la conocían, pero el personal sí. Los rumores ya se habían corrido. La nueva dueña había llegado. Los tacones de Selena resonaban sobre el mármol mientras avanzaba hacia la recepción, en donde Brian se encontraba pálido y visiblemente rígido, dándose cuenta de quién era ella.
La prepotencia condescendiente que él antes exhibía sin esfuerzo había desaparecido, reemplazada por una rigidez nerviosa que casi la hacía reír. Brian tragó saliva, con las manos temblorosas mientras se ajustaba las solapas de su chaqueta. «Buenas tardes», balbuceó, con una voz vacilante. Selena se detuvo justo frente al mostrador, ladeando la cabeza levemente. «Ah», dijo con ligereza, «y ahora sí me llega un saludo digno». Brian se quedó pálido. Ella levantó una mano para callarlo. «Guárdate tus excusas. No me interesa ninguna de las explicaciones que hayas preparado». Él se quedó mudo. Rachel se adelantó con suavidad, abriendo un expediente. Brian Lewis, supervisor de recepción durante los últimos 4 años, con múltiples quejas de huéspedes por comportamiento poco profesional, bajas calificaciones de servicio y un patrón marcado de prejuicio en la atención a los clientes. El rostro de Brian se tornó pálido. Selena tamboreó un dedo con su uña esmaltada contra el mostrador. «Eso es todo un historial. Y sin embargo, te sentías cómodo tratando a los huéspedes como quisieras». «¿Yo? No sabía quién eras», balbuceó él. Los ojos de Selena se hicieron más afilados. «Ese es el problema, Brian. No debería importar». Él tragó saliva y desvió la mirada hacia Catherine Miller, quien acababa de salir de su oficina, con la compostura habitual, ahora reemplazada por un atisbo de aprensión. Selena dirigió su atención hacia la mujer que, tan confiada, la había rechazado la última vez que estuvo allí. Catherine saludó con voz suave pero mortal. «Supongo que ya te has enterado de las noticias». Catherine vaciló, pero asintió. «Sí, señorita Bond. Felicitaciones por la adquisición». La sonrisa de Selena no llegó a iluminar sus ojos. «Qué generosidad de su parte», comentó, girándose ligeramente y recorriendo el vestíbulo con la mirada. «Cuando estuve aquí la última vez, me dijiste que no podías hacer nada, que estaban llenos, que existían ciertas políticas y que no había error del que se pudiera corregir». La mandíbula de Catherine se tensó. «Me encantaría saber», continuó Selena, con voz lo suficientemente alta para que todo el personal escuchara, si ese es el nivel de servicio que ofrecen a todos los huéspedes, o solamente a aquellos a quienes suponen que no pertenecen. Catherine abrió la boca, pero dudó. Sabía que no había una buena respuesta a eso. Selena exhaló, como si ya hubiera perdido el interés en la conversación. «Encontrarás que no tengo paciencia para la incompetencia», afirmó, de tono plano. «Ustedes eran responsables de asegurarse de que cada huésped que cruzara estas puertas fuera tratado con respeto y fallaron, una y otra vez». Catherine se enderezó, recobrando la profesionalidad. «Entiendo, señorita Bond. ¿Está solicitando mi renuncia?» Selena arqueó una ceja. «No lo estoy pidiendo». Un fugaz destello de derrota apareció en el rostro de Catherine antes de asentar con rigidez. «Entendido». Sin más palabras, Catherine giró sobre sus talones y se dirigió a su oficina, con los hombros cuadrados y una salida silenciosa pero definitiva. Selena giró su mirada hacia Brian. «Tú, en cambio», observó, notando cómo él se encogía ligeramente, «estás despedido». Brian abrió la boca intentando replicar, pero no salió ninguna palabra. Rachel, tan eficiente como siempre, le entregó un aviso formal de despido, con una expresión imperturbable. «Ya empacaron tus cosas. Seguridad te escoltará a la salida». Selena observó cómo Brian tragaba saliva, su rostro se volvió pálido y sus manos temblaban al recibir el documento. No discutió, sabía muy bien a quién enfrentaba. Mientras él se giraba y caminaba hacia la salida trasera, el personal que había estado observando la escena apresuró a ocupar sus puestos, evitando hacer contacto visual. Selena exhaló lentamente y negó con la cabeza. «Inconcebible», murmuró. «¿Rachel? Quiero una revisión completa de todo el personal directivo. Todo aquel con antecedentes de mala conducta, discriminación o mal servicio se va, ahora mismo». Rachel asintió. «Ya está en marcha». Selena dio la vuelta, observando el amplio espacio a su alrededor. Este lugar había intentado rechazarla, pero ahora le pertenecía para remodelarlo. El Celestial Grand ya no sería un símbolo de exclusividad construido sobre barreras anticuadas. Sería un lugar donde cada huésped sería bienvenido, donde el servicio no se dictaría por prejuicios, donde las viejas reglas dejarían de existir. Y lo mejor de todo, las personas que intentaron impedir su entrada ahora tendrían que ver cómo ella reconstruía todo aquello que creían controlar. Con una última mirada al vestíbulo, Selena se encaminó hacia los ascensores privados, dejando que el peso de la propiedad se asentara cómodamente sobre sus hombros. Se ganó, reflexionó internamente.
Selena subió al ascensor privado, cuyas puertas se deslizaron suavemente con un susurro, encerrándola en un momento de soledad. Soltó un lento suspiro, pero no sintió alivio, solo la vibrante determinación de la que era dueña. No era de las que se regocijan en pequeñas victorias, no cuando aún quedaba trabajo por hacer. Esto no se trataba solo de despedir a Catherine Miller o a Brian Lewis, ni de demostrarle algo a quienes alguna vez la habían despreciado. Se trataba de lo que vendría después, de transformar el Celestial Grand en algo mayor. El ascensor subió sin sobresaltos, llevándola hacia la suite ejecutiva que había reclamado como propia. No como huésped, sino como dueña. Al salir en el amplio penthouse, con el horizonte extendiéndose a través de enormes ventanales, la ciudad palpitaba con vida. Por un breve instante, se permitió admirar la magnitud de lo que había logrado. Esto era lo que se sentía el control. Lo que verdaderamente era el poder. No solo ser admitida, no solo tener un asiento en la mesa, sino poseer el edificio completo. Rachel la siguió en silencio, tan eficiente como siempre. La prensa ya se enteró de la adquisición, anunció, revisando su tableta. Están saliendo artículos en todos los principales medios de negocios. Titulares como la multimillonaria Selena Vaughn adquiere el Celestial Grand y anuncia planes para una gran renovación. Algunos lo llaman un movimiento de poder. Otros especulan sobre la rapidez con la que lo compraste. Selena esbozó una leve sonrisa. ¿Qué especulen? Rachel asintió. Ya me han contactado inversionistas de tu última adquisición hotelera. Están interesados en ver lo que haces aquí. Si quisieras expandirte, transformar esto en algo mayor, hay capital listo para invertir. Selena exhaló lentamente, meditando. La idea ya se había cruzado por su mente. Esto no era solo por el Celestial Grand. Se trataba de transformar la industria, de cambiar la manera en que ciertos espacios operaban según reglas tácitas sobre quién era bienvenido y quién no. Si podía cambiar un hotel, ¿por qué detenerme? Volvió su mirada hacia Rachel, dejando que una sonrisa lenta y deliberada se formara en sus labios. Junta los números. Si vamos a hacerlo, será en nuestros términos. Rachel asintió, tomando nota. Selena volvió la vista hacia la ciudad que se extendía abajo, sintiendo como el peso del momento se instalaba. Todo comenzó con una única noche, de ser rechazada, de ser subestimada. Pero esa es la cosa de personas como ella. No solo se defienden, sino que construyen. Toman aquello que otros intentaron negarles y lo convierten en algo imparable. Entró al Celestial Grand, ya no como una invitada rechazada, sino como la dueña que había ganado. El primer paso fue desmantelar las viejas costumbres. Durante años, el Celestial Grand se había dedicado a atender a una élite exclusiva, imponiendo reglas no escritas sobre quién era bienvenido y quién no. Esa era una era que había quedado atrás. Selena Vaughn no solo compró un hotel, adquirió un símbolo del lujo anticuado, construido sobre la exclusión sutil y una curaduría que limitaba la entrada. Ahora estaba a punto de transformarlo en algo distinto, algo mejor, que prosperara en la excelencia en lugar de en el prejuicio. La transición fue rápida y deliberada. En tan solo 72 horas, el equipo directivo designado por Selena identificó y removió a los elementos perjudiciales. Gerentes que habían contribuido a una cultura de discriminación, empleados que acumulaban quejas a pesar de estar protegidos por su antigüedad y políticas redactadas de modo que permitían que los sesgos florecieran sin control. Ella no creía en segundas oportunidades para quienes abusaban de su poder. La purga se hizo necesaria, y para el final de la semana el Celestial Grand ya no operaba bajo la misma jerarquía tóxica. Rachel trabajó sin descanso, coordinando con los equipos de recursos humanos y reclutamiento para reemplazar los puestos vacantes con liderazgo fresco y competente. Se contrató a un nuevo gerente general, Elijah Hart, un profesional con una reputación impecable, conocido por transformar hoteles en apoteosis de la industria. A diferencia de sus predecesores, Elijah no estaba interesado en proteger un sistema anticuado. Valoraba la innovación, la integridad y la eficiencia, precisamente la razón por la que Selena lo eligió. Bajo su dirección, el Celestial Grand no solo sería un hotel de lujo, se convertiría en el destino predilecto. Durante el mes siguiente se fue construyendo la base del nuevo Celestial Grand. Los programas de entrenamiento de servicio se rediseñaron completamente, enfatizando la hospitalidad genuina en lugar de una exclusión de fachada. El personal participó en talleres de diversidad e inclusión,
reafirmando que el respeto y la profesionalidad no eran opcionales, sino obligatorios. Las prácticas de contratación se refinaron para asegurarse de atraer talento y ética de trabajo, y no conexiones o prejuicios. Durante demasiado tiempo los cargos de poder se habían otorgado a quienes encajaban en un molde particular, en lugar de a quienes realmente lo merecían. Eso cambió bajo el mandato de Selena. Los servicios al huésped también se transformaron. El proceso de check-in se rediseñó, eliminando las barreras sutiles que solían filtrarlos. Ya no se examinarían ciertos apellidos, ni se juzgaría la apariencia antes de decidir el nivel de servicio que merecían. Cada visitante que cruzara esas puertas sería tratado como si perteneciera, porque así era. Pero Selena no se detuvo en las operaciones. También reimaginó toda la identidad del hotel. El Celestial Grand solía ser sinónimo de riqueza, pero bajo su dirección se convertiría en sinónimo de excelencia e inclusión. Comisionó una nueva campaña de marketing que mostraba no solo opulencia, sino una experiencia refinada que daba la bienvenida a todos. El sitio web fue rediseñado, el mensaje fue reescrito y se forjaron alianzas con marcas diversas, artistas y chefs, asegurándose de que el hotel reflejara el mundo en que vivía y no una visión estrecha y desfasada de la realidad. Luego llegó el toque final, el anuncio al público. Fue un momento que Selena había estado esperando, la oportunidad de dejar en claro que el Celestial Grand ya no era una reliquia del pasado, sino una fuerza del futuro. Frente a una prensa reunida, con una presencia que era imponente y a la vez elegantemente serena, permitió que la anticipación creciera unos instantes antes de hablar con voz suave y deliberada. Cuando crucé las puertas del Celestial Grand por primera vez, no se me consideraba alguien que perteneciera aquí, pero ese error no fue mío, fue de ellos. Y ahora, estoy aquí para asegurarme de que ese error nunca se repita. Este hotel ha existido por décadas, construido sobre prestigio y legado, pero el legado ya no basta cuando no sirve a quienes lo sostienen. El Celestial Grand ahora está bajo nueva propiedad, y bajo mi dirección estableceremos un nuevo estándar, uno en el que la excelencia se mida por el servicio y no por la posición social, donde la hospitalidad se ofrezca a todos, no solo a quienes se consideran aceptables. La era de la exclusión ha terminado. Bienvenidos al nuevo Celestial Grand. Esas palabras causaron un terremoto en la industria. Empresarios, viajeros, influenciadores y antiguos huéspedes tenían mucho que decir. Algunos la aclamaron por modernizar el espacio, por derribar las barreras invisibles que habían mantenido homogéneo al cliente del hotel durante tanto tiempo. Otros se resistían, murmurando sobre tradición y legado, en un lenguaje codificado que apenas disfrazaba su incomodidad ante el cambio. A Selena no le importaba. No había construido su imperio buscando aprobación. Lo había hecho creando las reglas y obligando al mundo a adaptarse. Los primeros meses fueron una prueba. Los escépticos de la industria predijeron que alienaría a la clientela anterior del hotel, que el Celestial Grand tendría dificultades para mantener su estatus de élite. Pero Selena entendía algo que ellos no captaban. El lujo no se trataba de exclusión, se trataba de una experiencia. Y si ofrecías lo mejor, la gente acudiría. Mejoró la experiencia del huésped de maneras que los antiguos dueños nunca imaginaron. El programa de alta cocina se reinventó, incorporando chefs galardonados con estrellas Michelin de diversos orígenes y presentando menús que fusionaban influencias globales en lugar de limitarse a satisfacer las expectativas del viejo círculo. Se amplió el sector de spa y bienestar, ofreciendo tratamientos holísticos que atrajeron a un público internacional. Los servicios de conserjería se actualizaron, dotándolos de un toque personal que hacía sentir a cada huésped como realeza, no solo a aquellos que se veían de cierta manera. Y los números lo demostraron. Las tasas de ocupación se dispararon. Las calificaciones de satisfacción del huésped alcanzaron niveles récord. El Celestial Grand no solo sobrevivía bajo el mando de Selena Vaughn, sino que prosperaba. Cuando cerró el primer año bajo su propiedad, la industria dejó de cuestionarla y comenzó a emularla. Otros hoteles empezaron a adoptar su modelo de negocio, reconociendo que lo que ella había hecho no era solo progresista, sino también rentable. Los inversionistas que hubieran dudado de ella ahora trataban de tener parte del futuro que había construido. Una tarde, meses después de su adquisición, Selena se paró en la suite penthouse, contemplando la vibrante ciudad que se extendía a sus pies.
Las luces se extendían a lo lejos, el latido del mundo se palpaba a cada paso. Rachel entró en la habitación con un vaso de whisky en la mano y se lo ofreció. Lo lograste, dijo simplemente. Selena tomó el vaso, dejando que el sonido de los cubitos al chocar con el líquido ámbar llenara el silencio, y esbozó una sonrisa lenta y cómplice. No replicó. Apenas estamos comenzando. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios e integra estas historias en tu vida diaria. Juntos podemos crear cambio.